a la clase. Disculpen un poquito la demora, si se extendió. Señor Ladabás. Ahí está el señor de Simón. Bueno, vamos a seguir con la última parte que nos quedaría. Vamos a ver cómo es el sistema de suministro. Básicamente hay dos, como les nombré hace un poquito. Los sistemas de flujo continuo y los diluidos a demanda, o sistemas a demanda. En el sistema de flujo continuo, que sería el más antiguo, también en algunas aeronaves todavía lo tenemos disponible, se entrega un flujo continuo de oxígeno desde el sistema que lo genera o lo almacena. No se usan máscaras de tipo complicada, tampoco reguladores muy complicados, pero no es eficiente desde el punto de vista de lo que es el suministro. O sea, nosotros vamos a tener siempre suministro de oxígeno y las máscaras que se utilizan son las denominadas de respiración parcial. Es decir, el oxígeno se va a mezclar con parte del aire ambiente, pero se va a hacer todo eso en la máscara. Generalmente sistemas utilizados hasta 28.000 pies y menos, o sea, 8.500 metros, más o menos como está indicado ahí. El diluido a demanda es mucho más eficiente en este sistema. Le va a brindar oxígeno, en el de flujo continuo yo voy a tener la máscara va a tener unas válvulas, entonces cuando yo aspire, la válvula se va a abrir y me va a entrar el oxígeno. Y se va a mezclar, digamos, con el aire ambiente, que yo aspiro también desde otro lado. Y todo va a ocurrir dentro de la máscara. ¿Sí? Pero de la válvula de la máscara para el regulador, yo tengo presión. En cambio, en el diluido a demanda, el oxígeno llega hasta lo que es el regulador y luego, según yo aspire o expire, ¿sí?, el regulador me va a brindar oxígeno ya mezclado con el aire ambiente, según la altura de vuelo que yo tenga, para darme lo que yo necesito para mantener en funcionamiento correctamente el sistema respiratorio. Con esto se ahorra bastante el oxígeno y al diluirlo con cabina también ahorramos el consumo. Y se da un porcentaje que se considera adecuado de dilución, ¿no es cierto?, del oxígeno dentro del aire que es tomado en la cabina, para llegar hasta los 40.000 pies, que vienen a ser casi 12.000 metros. Cuando supero los 12.000 metros, tengo que dar con sobrepresión. O sea, tengo que dar con más presión de la que yo estoy aspirando, para inflar un poquito más los pulmones. Esto me va a permitir volar por arriba de los 12.000 metros, pero hasta un 100%, o sea, pero no mucho más arriba, porque si no se va a producir un desfasaje de presiones. Voy a tener mucha más presión interna en el cuerpo que externa. Entonces ahí ya se empiezan a trabajar no solo con el sistema de suministro de oxígeno, sino con un traje presurizado que me mantenga el equilibrio de presión interna y externa que yo necesito en mi cuerpo. ¿Sí? O sea, por arriba de los 12.000 metros puedo, digamos, ir con un poco más de sobrepresión, pero no mucho más. Ya tengo que ir a algo más complicado. Todos estos sistemas de traje de presión se han estudiado ya desde la década del 30 en adelante, se hicieron muchos desarrollos en diversos países y bueno, ya son ampliamente utilizados. Fue la base para el desarrollo después de trajes de uso en el espacio. O sea, los cosmonautas utilizan también sistemas de mantenimiento de vida, podríamos llamarlo, digamos, porque lo protegen no solo por el tema respiratorio, sino también de las radiaciones, los golpes,
fin, montones de otras cositas, digamos, para poder sobrevivir en condiciones realmente extremas, cuando se hace trabajo fuera de lo que es las cabinas. Pero bueno, en grandes alturas ya se tiene que usar un traje de presión. Bueno, ¿cómo funcionan básicamente estos dispositivos? Y bueno, el sistema que yo tengo acá, el que se utiliza el sistema continuo, en el regulador va a tener, los dos reguladores de los dos sistemas van a tener una capsulita aneroide. La capsulita aneroide es la que me va a abrir el suministro de oxígeno según la altura a la que yo me encuentre. Nada más que en el sistema continuo, a través de la cañería de suministro, digamos, del caño este flexible que comunica el regulador con la máscara, digamos, pasará más o menos oxígeno según la altura de vuelo que yo esté y lo que la capsulita le permita abrir al suministro de oxígeno que viene por la cañería principal. Y el oxígeno y el aire lo voy a adquirir a través de la otra válvula que va a estar conectada con el ambiente que tengo en la cabina, pero no pasa por el regulador. En el caso del otro sistema, que es el de demanda a demanda diluido, tenemos entradas al regulador tanto de aire y cabina como del sistema de oxígeno. La capsulita aneroide también me va a regular la apertura de un lado para el otro y de esa manera me va a entrar aire de un lado o del otro. Hay algunos esquemas básicos que ustedes pueden encontrar en la red sobre cómo funcionan estos dispositivos. Por supuesto, todos los dispositivos tienen lo que es el tema de la emergencia, que cuando yo puedo trabajar con diluido, ¿sí? Puedo trabajar con 100% de oxígeno y puedo trabajar con emergencia. En la emergencia yo le doy el oxígeno ya a presión, o sea, le meto más presión que yo tendría por el tema del proceso respiratorio. En algunos casos, si la persona ha sufrido algún daño, está herida o bueno, no sé, en cualquier otra, se le da un suministro de oxígeno a presión. Esa es la emergencia que se activa. Entonces, de esa manera, proveemos estas alternativas. A ver si les muestro un poquito. Controlador es bastante simple. Estaba tratando de verle para que vean ustedes algunas de las imágenes que uno tiene en cabina. ¿Ven? Por ejemplo, esto sería una aeronave con una cierta antigüedad, pero uno puede ver lo que es la muestra de cabina. O sea, básicamente hay una tecla de encendido que es on, normal. Acá tenemos un relojito que nos va indicando el pasaje, o sea, la presión que tenemos en el sistema de suministro. Y, por ejemplo, acá te dice Pass Ox On. Generalmente hay un sistemita que lo llaman de parpadeo blink. Cuando la persona aspira, se prende la luz y cuando expira, se apaga. ¿Sí? Y bueno, ahí están indicados algunas de las mamparas. Esto sería en la parte de arriba de lo que es la cabina. Ven, acá tienen otros sistemitas. Y acá está, a ver si esta la podemos ampliar un poquito para que ustedes la vean mejor. Fíjense, ¿ven?
Entonces, ahí tenemos, abajo a la derecha, hay una tecla que dice On-Off. Con eso activamos o apagamos el sistema de oxígeno. ¿Sí? Luego tenemos el modo, que es normal o 100%. ¿Sí? Bueno, y después allá a la izquierda tenemos también protegido lo que es para emergencia. Hay como un blink ahí arriba del on-off que dice Flow Supply. Entonces es una lucecita que se prende o se apaga si la persona está aspirando o no está aspirando. Bueno, ahí tenemos la salida del caño que tiene un acople rápido y de ahí va la máscara. Y también tenemos otro cable que va metido junto con el caño que es para el sistema de comunicaciones, porque podemos tener la máscara con micrófono para poder hablar. Esto que tenemos acá, que podemos ver, por ejemplo, este que está acá, pestaña nueva, este sería el sistema de oxígeno para pasajeros. Ahí tenemos las mascaritas, que son de color amarillo, y arriba, en el medio, plateadito, ahí tenemos la vela, ¿sí? Que se va a encender y bueno, nos va a distribuir todo lo que es el oxígeno. Esto para el caso de emergencia. Acá acá tenemos también, esto sería para los pasajeros. Y bueno, acá hay, no para pasajeros, sino para la gente que está ubicada, los tripulantes, ¿sí? Con varios sistemas para el caso de la emergencia. Bueno, y esto es lo que vamos a ver ahora, que son las máscaras. Tenemos que utilizar la tripulación, estas son las de última generación. Son un poquito impresionantes el uso, pero bueno, son bastante rápidas de emplear. Eso es lo importante de estos casos. Acá tienen, ahí les quería mostrar esto que vamos a ver ahora. Esto es un sistema de máscara de última generación ya, ven, que tiene como unos tubos, ¿sí? Esos tubos es el arnés para fijación y ahí tenemos los conductos, uno que es del oxígeno y el otro de comunicaciones. Donde, digamos, también va el micrófono, entonces el tripulante puede seguir comunicándose empleando inclusive el sistema de emergencia. ¿Sí? Hay mucha información que está disponible en la red. Acá tienen, por ejemplo, ven todo lo que es el sistema de emergencia para el tema de los pasajeros, cómo se activa, queda colgando, y ahí están los cordeles, que al tirarlo se va a activar la candela o la vela, digamos, para poder suministrar lo que es el oxígeno. Bueno, vamos a ir cerrando algunas de las imágenes que nosotros tenemos acá. Esta también. Y vamos a esta partecita que está acá. Acá tienen ustedes algunos videos para que ustedes puedan observar cómo funciona. Este es, por ejemplo, Mask Dropping, caídas de máscaras de emergencia. Y este que Oxygen Max por High Altitude, un video muy, muy, muy viejo, que bueno, mostraba una solución ya prácticamente en los años 30, en donde directamente se le proveía a los pasajeros un sistema de oxígeno para volar a gran altitud. O sea, la cabina no estaba presurizada, entonces, bueno, directamente se le daba eso. Acá tienen una prueba de hipoxia que se le hace a aspirantes y de esa manera pueden ver también cómo es el comportamiento. Y acá hay unos videos que muestran cómo son las máscaras que se utilizan. Eso es lo que vamos a ver ahora en la parte esta. Bueno, según la altura de vuelo hay ciertas recomendaciones. Entonces, usar una máscara no es algo muy cómodo. Entonces se han derivado otras alternativas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, las cánulas nasales. Las cánulas nos permiten volar hasta 18.000 pies, que deben de ser 5.400, 5.500 metros.
y, digamos, la FAA lo autoriza. Las cánulas nasales, para verlo, esto sería una canulita nasal, ¿ven? Directamente son los tubitos que se colocan en las fosas nasales y me están suministrando el oxígeno. Después tenemos otras alternativas, como es, por ejemplo, el respirador oral nasal, que tiene una bolsita de plástico externa, que es un economizador. Uno cuando exhala, también exhala parte de oxígeno, o sea, oxígeno que no ha sido utilizado en el cuerpo. No es que todo el oxígeno que yo inspiro va a ser usado, parte va a ser de vuelta exhalado. Entonces se exhala en la bolsa y se mezcla con el otro oxígeno fresco que está entrando, y de esa manera yo puedo ahorrar consumo de oxígeno y con ende aumentar la duración. Por eso puedo llegar hasta los 25.000 pies, que es 7.620 metros. Después, en el caso de lo que se llaman las aerolíneas, en los tripulantes, tienen que tener máscaras de colocación rápida, Quick Don Mask. Se tienen que colocar en un lapso de 5 segundos o menos, y también con anteojos que puede llegar a tener la persona. Y con estas máscaras se puede llegar hasta los 12.000 metros. Un acceso fácil, rápido, sin obstáculos y que permita un despliegue rápido. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ven? Estas máscaras, ¿ven? Parece como si fuera la película Alien, ¿no? Como que agarran todo el arnés, agarra a la cabeza de la persona. Pero estas máscaras me permiten a mí un cierre rápido alrededor de la parte respiratoria. Bueno, un pequeño requisito. Por ejemplo, la persona que tiene la cánula tiene la barba crecida, no muy grande, pero crecida. Esa persona no puede usar una máscara como los que tienen a la derecha. ¿Por qué? Porque el vello impide un cierre perfecto alrededor de la máscara. ¿Sí? Entonces, supongamos, yo tengo humo en cabina, entonces me coloco la máscara para poder seguir respirando. Pero si yo no tengo un sello perfecto alrededor de mi boca y de mi nariz, pueden entrar algunas partículas que me podrían incapacitar. Por ende, la gente que utiliza esto no debe tener vello facial. Bueno, después tenemos las unidades desplegables, algunos las conocen como copa Dixie, que es una copa de silicona suave y amarilla, dice, con banditas elásticas para asegurarla a la cara. O sea, ustedes habrán visto que son las que se despliegan en el caso de emergencia. Cae la copita esta, o sea que no tiene una forma ya prefijada como tiene, por ejemplo, la máscara. Ven acá que tiene toda una forma bien para ajustarlo a lo que es la cara. Esto se deforma, pero no tiene un sellado perfecto. Tiene una pequeña bandita de goma, bastante liviana. Y tenemos, bueno, el suministro con la bolsita. Entonces, cuando nosotros exhalamos, tenemos ahí, ven las válvulas que están puestas en la entrada, una válvula de aspiración, y vamos a aspirar un poquito del aire de afuera, y también vamos a aspirar lo que viene del oxígeno. Y cuando exhalamos, también parte de ese oxígeno va a quedar, digamos, contenido en esa bolsa, lo cual nos va a economizar un poquito. Estas son máscaras, digamos, que se le dan a los pasajeros. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la mamá o el papá que viaja con un nenito, ve que el nenito viaja ocupando el asiento del papá, entonces le dice, tienen que ir alterando. Bueno, de todas maneras, en el caso de una descompresión brusca, digamos, se declara la emergencia y se buscan los 2.500 más o menos metros de altura para que la gente pueda llegar a respirar sin asistencia. O sea, y tiene que ser una maniobra bastante rápida, pero ya es ampliamente conocida y practicada por todos los pilotos y también los controladores aéreos por el caso de las emergencias. Después ustedes ahí a la derecha tienen, por ejemplo, lo que es una máscara militar. O sea, ya es un producto muchísimo más integrado
mucho más elaborados que en el caso del transporte, porque bueno, o sea, en el caso de una evacuación rápida que tenga que dar el piloto militar, y sobre todo en altura, esa máscara tiene que estar operable, o sea, en el caso de una eyección, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que soportar todo tipo de daños, y operar correctamente. Ahí tenemos el cable de comunicaciones, el caño que también conduce el oxígeno. Ven que son caños de tipo corrugado, flexibles, pero que se pueden, pero no son estrangulables. Ustedes habrán visto, por ejemplo, una manguera cuando uno está regando, estrangula, se frena todo. Esto no, tiene que evitar todo ese proceso, por ende no son caños baratos, o sea, son caños idealmente pensados para esto. También ven todo lo que es el sistema del casco que se le provee al piloto y la integración de la máscara junto con el sistema de casco, ¿sí? Es decir, la cabina sufre un daño ya porque la dispararon, se rompió cualquier otro sistema o cosa que pasara, nosotros el piloto tiene que seguir operando. Por ende, la protección ocular que se le da, en algunos casos se puede dar también para el caso de las máscaras de piloto, es decir, una máscara integral en el cual también los ojos son protegidos. Si tenemos humo en cabina, nos va a afectar la visibilidad. Entonces, tener una máscara integral proveería algo, pero bueno, son mucho más caros y complicados. Ahora, ¿cómo operan estas máscaras? Eso es realmente algo notable e interesante para ver. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del Airbus 320. Bueno, hay que aguantarse la propaganda un momentito. En el video, a ver, omitimos el anuncio. The mask assembly and the stowage box are installed adjacent to each crew member's seat. The stowage box, which contains the mask, also controls the flow of oxygen when the mask is pulled out of the box. To use the mask, squeeze the red clip, which will inflate the mask out. Releasing the red clips will stop oxygen flow to the mask. Bueno, ¿vieron cómo han visto cómo operan estos sistemas de máscaras? Vieron que toda esa cañería, el arnés que rodea, se infla y se desinfla, entonces de esa manera se hace un acople rápido
y luego directamente desde la parte de adelante el operador con simples teclas puede elegir los modos de operación que puede llegar a tener el suministro. ¿Sí? Y bueno, el despliegue es algo rápido que no tiene mayores inconvenientes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro. Vamos a sacar este video que está por acá. Acá tenemos otro también interesante. Vamos a esperar un momentito que se termine de cargar. Como les digo, vieron que también el video da mucho énfasis en el chequeo que se tiene que hacer del sistema. Es decir, yo tengo varios niveles de mantenimiento, digamos, de estos sistemas. Algunos que los tienen que hacer los mecánicos y otros que los tienen que hacer los mismos tripulantes. Donde tienen que verificar el tripulante que el equipo de oxígeno está operativo. Obviamente, antes de iniciar el vuelo. Entre otras cositas más que están ahí. Entonces lo llaman, la gente de la FAA lo ha llamado PRICE. Pressure Regulator Indicator Connection Emerging. Bueno, entonces presión para asegurarse que tenga suficiente presión y cantidad de oxígeno. Regulador, que el regulador esté funcionando, que era lo que estaba haciendo ahí, digamos, el operador cuando lo cambiaba de 0 a 100 y tenía que oprimir un botoncito y se prendía, se abría ese ojito donde aparecía el color amarillo. Entonces, son las pruebas básicas para ver que el regulador está operando. Que los acoples también estén funcionando correctamente. Que los indicadores también estén funcionando. O sea, se prueba todo eso para ver, digamos, que las agujas no estén trabadas y que nos marquen correctamente. Que todas las conexiones estén seguras. Generalmente los acoples son de tipo rápido, con sello, y bueno, o sea, no se admiten, como les dije, las pérdidas. Y que el sistema, o sea, que la emergencia también esté operativa. Bueno, las recomendaciones de mantenimiento que se tienen en estos equipos de oxígeno es mantenerlo limpio, como les dije, nada de aceite, nada de grasa, nada de suciedad. No solo por las que pueden pasar por el sistema y ser aspiradas, sino por las que pudieran llegar a provocar un tema de incendio. La luz solar directa y el polvo también es importante porque, bueno, o sea, toda la mugre esta degrada y, bueno, también va a ser aspirada, llega el caso. Que los sistemas de almacenamiento de oxígeno, por ejemplo, los tubos, cada tanto hay que seguir todo el mantenimiento, hacer las pruebas que sean necesarias y descartar y destruir los que ya no se utilizan. También ver que los sistemas, o sea, que los tubos estén correctamente sujetos, porque, bueno, el avión tiene 6 grados de libertad, puede sufrir todo tipo de aceleraciones, entonces, con el tiempo las sujeciones se pueden ir aflojando. Los overhauling hay que hacerlos sí o sí, y bueno, forman parte de esto que está acá. La presencia de oxígeno es incompatible con la presencia de fuego por el riesgo de incendio. Entonces, bueno, la gente que trabaja con el oxígeno, digamos, no tiene que fumar. O sea, de todo lo que es fuente, digamos, de calor no está permitida cuando se está trabajando con oxígeno. Al cambiar los componentes tiene que estar todo de acuerdo con lo que dicen los fabricantes, completamente compatible. No lo podemos parchar con un poquito de teflón y todo lo demás. O sea, los sistemas de oxígeno son muy sensibles respecto de esto. Los riesgos. Hay mucho. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, este caso, que lo cito acá, del 2008, donde ocurrió un fuego, pero en tierra, afortunadamente, en el 2008. Bueno, acá está toda la explicación. Esta es la investigación que hizo la FAA, porque esto ocurrió en California. Así que bueno, los invito a que lo vean. En líneas generales, un avión de transporte de carga y aparentemente hubo una fuga de oxígeno. Entonces se produjo un incendio en cabina, en tierra. Este fue el resultado. No hubo víctimas hasta donde yo entiendo.
todo un daño estructural bastante importante. O sea, el incendio no solo produce el calor, digamos, la radiación, los humos, sino también la degradación de la estructura, lo cual puede hacer que colapse la estructura, ya sea en tierra o en vuelo, y bueno, eso también es bastante crítico. Fíjense las temperaturas que han elevado, elevadas y bueno, que degradaron todo lo que es la cubierta de esta aeronave. No me acuerdo cuál, ahí está, ¿ven? Aparentemente por ese lado vino el problemita. Fíjense las mangueras también. Bueno, sobre todo las que están expuestas tienen un recubrimiento metálico tipo resistente. Eso es muy importante para evitar los cortes, si queda atrapada y también que no se doble. Y después todas las otras conexiones que van por otras partes. Acá que tenemos, bueno, partes del sistema y la parte eléctrica, que a veces si está en contacto con la parte del oxígeno, bueno, ahí ya tenemos elementos suficientes. Bueno, acá ustedes pueden leerlo a este report sobre el accidente y ver qué es lo que pasó en este caso particular. ¿Sí? El capítulo correspondiente es el capítulo ATA 35, oxígeno. Tenemos general, tripulación, pasajeros y portable, donde se describen las partes que componen el sistema de oxígeno, digamos, para cada uno de los actores que vamos a tener dentro de lo que es en sí la aerolínea. Bueno, a ver si se terminó de cargar esto. Ahí lo podemos llegar a ver. Es algo rapidito el video. Un acople, ¿ven? Sale, se lo coloca, aprieta y ahí nomás se ajusta la máscara y ya queda operativa. Algo realmente rápido y eficiente. ¿Sí? Bueno, obviamente este sistemita no es tan barato para usar en cualquier tipo de aeronave, ¿no? Pero bueno, para una emergencia anda bárbaro. Esto otro que está acá, ¿sí? Son sistemas, por así decirlo, cuasi autónomos, me atrevería a llamarlos, donde son máscaras tipo antihumo y en algunos contienen inclusive un pequeño suministro de oxígeno. Básicamente es una cajita donde está esta bolsa y bueno, va a tener un sellado alrededor del cuello, pero no estrangulando, ¿no es cierto? Se va a inflar y digamos de esa manera la persona va a poder respirar durante un tiempito y también va a quedar aislada del humo y eso le impediría moverse. Acá vemos en la hoja de especificaciones, ¿sí? 15 minutos de protección. Anti-fog, o sea, neblinas, 10 años o más de vida útil y está certificada por varias digamos, entidades. En algunos casos se provee un pequeño suministro de oxígeno acá que lo va a mantener inflado al sistema y de esa manera eso le da la duración. 15 minutos es, le digo, bastante tiempo en el caso de una emergencia, cuando uno quiere evacuar en condiciones que la respiración no es válida, o sea, no es factible. En algunos casos, inclusive, algunos de estos se utilizan para la parte civil. Creo que en Buenos Aires lo habían fijado para los edificios que tuvieran estas máscaras tipo antihumo, para que de esa manera la gente pudiera evacuar. Para los encargados. ¿Ven? Son sistemas más o menos chiquitos. ¿Cuánto te da? 20 minutos. Este da 20 minutos. Dependiendo del nivel de trabajo, o sea, la actividad física y la condición física. Y 60 minutos para una persona que está sentada. ¡Wow! Esperando ser rescatada.
Espectacular, ¿no? Una de estas mascaritas. 10 años de vida útil. Impresionante, realmente. Bueno, uno dice, bueno, me pongo una bolsita así, no es lo mismo. Realmente son equipos que están preparados para estas cosas. Vamos a ver si tenemos, a ver, acá está, a ver si tenemos máscaras o cánulas. Bueno, no, únicamente están ofreciendo estas cositas que están por acá. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos hablar respecto a esto? Acá hay otro apunte extra que habla sobre la capacidad de suministro de un sistema de oxígeno. Es decir, básicamente, dependiendo del perfil de vuelo que uno quiera hacer, en este caso particular, cuántos sistemas de LOX yo tendría que tener para poder cumplirlo. Bueno, acá está la cantidad de oxígeno en litros que puede suministrar cada uno y bueno, según el caudal, el régimen que yo necesite, va a ser lo que voy a tener que suministrar. Bueno, y acá, ¿cómo se hace todo lo que es un cálculo de consumo? Hay algunos cálculos de ejemplo, donde están caudales específicos dependiendo de la cantidad de litros, horas, hombre, digamos por las cantidades. Cuando a veces se hacen las tablas de carga de oxígeno, y cuando uno encuentra, por ejemplo, ciertos tubos de oxígeno. Entonces, digamos, para una estimación de la capacidad de suministro que tendrían estos tubos. En algunos casos, si no tiene un cartelito externo, se puede hacer un cálculo rápido como para poder determinarlo. Y acá hay todo un ejemplo de cálculo de un perfil de vuelo y, bueno, un trabajo práctico que hacemos hace muchos años atrás, pero no se lo vamos a pedir en ese sentido. Le vamos a pedir algo un poquito más simple. Hay algunos ejemplos acá si quieren practicar para calcular. Esto sería una tabla de una aeronave donde uno puede ver según el perfil de vuelo que uno tiene y los niveles que tiene que tener de almacenaje de oxígeno, algunas características de recipientes de baja presión, tipo externa. Esto es algo viejo, pero bueno, como para tener una idea en general. Y después, por ejemplo, tabla de consumo por pasajero en sistema de flujo continuo, litros por hora y litros por minuto, según las alturas de vuelo a la cual uno puede llegar a estar. Obviamente ven, cuando estamos en 12.000 metros de altura, tenemos un consumo mucho más elevado que cuando estamos a 3.000 metros. Bueno, hay un montón de tablas que les pueden servir, llegado el caso, como para poder hacer el trabajo práctico que les vamos a encargar. Pero bueno, pero no se asusten todavía. Acá tenemos... No, esta bueno, es la página web que estábamos viendo hace un ratito. Pero lo vamos a sacar. Acá tienen un video descrito también de un sistema de oxígeno. Este creo... No, eso no es el sistema de oxígeno. Es una propaganda. Esto creo que es ruso. Technodynamica presents an aircraft oxygen system for the passengers and crew of all types of civil aircraft. The system provides the highest level of self-monitoring and autonomy, providing a means to significantly improve the safety of aircraft crew and passengers. The aircraft oxygen system is designed for use during standard operational mode to provide the pilots with oxygen while in flight, as well as to ensure life support for the aircraft crew and passengers in the event of cabin depressurization or spread of smoke. The system includes an oxygen equipment unit for a crew member with full face mask and an open electronic control unit.
The emergency oxygen units for passengers have an integrated microprocessor installed that controls the units and the fully autonomous checking of their operating capabilities through the transfer of data via a digital communication line. The electronic control unit enables the oxygen system's autonomous operation, controlling its operating capabilities and the transfer of data with the aircraft's aviation electronics. The oxygen tank has thermal-compensated control of the oxygen reserves and the multifunctional shutdown pressure-reducing unit through the transfer of data via a digital communication line. The remote oxygen supply device can operate both in manual and electro-discrete modes with 2 steady positions. The portable oxygen supply equipment can be used for the therapeutic supply of oxygen to passengers with a deteriorating state of health, as well as to crew members while moving in an aircraft during an emergency situation. This oxygen supply system meets the very highest requirements of dependability and safety, providing a sufficient oxygen reserve for routine and emergency situations with high-speed responding, simple and convenient to use equipment. Bueno, esto es una empresa que creo que es rusa y bueno, ofrece todo estos sistemas. Bueno, acá después tienen otro video donde les explica el tema de es una cámara de ensayo hipovárica. But the training provided by the Aerospace Physiology Facility on joint... The last couple blocks of instruction, as well as giving them the hypoxia they want hands on. We simulate taking them from ground, act how they are drunk. So they start cracking jokes, having great smiles, just doing funny stunts with each other. Every once in a while, you will see students taking a little. Le van haciendo anotar y bueno, cuando le bajan la presión, digamos, ven que anotan cualquier cosa y bueno, ahí están los resultados. Bueno, les vuelvo a insistir una cosa, los sistemas de oxígeno son muy útiles, pero presentan riesgos. Uno de los riesgos principales que tenemos es el riesgo de incendio. Ese riesgo de incendio se vio, lo van a ver en este documental que está acá, que es algo que pasó en la década del 60 con el proyecto Apolo, donde, digamos, acá hay un caso, por ejemplo, ya había pasado anteriormente en Rusia. Pasó con un astronauta ruso en un ensayo en tierra. Él estaba en una cabina. En esa cabina había enriquecimiento de oxígeno. Y bueno, se produjo una chispa y bueno, la persona murió carbonizada, lamentablemente. En Estados Unidos, el caso similar ocurrió, pero con los tripulantes del Apolo 1. El Apolo 1 estaba haciendo una prueba de comunicaciones en tierra. Ahí están los 3 tripulantes, Grissom, White, Chaffee creo que era. No me acuerdo, el tercero, el nombre en este momento. Por eso son los 3. Estaban haciendo toda una prueba de comunicaciones en tierra, sellan la cápsula, la presurizan con oxígeno, porque así trabajaban, pero estaba a nivel del mar. Entonces, para tener las mismas condiciones, tuvieron que meterle más presión que si estuvieran en el espacio, para tener el delta P entre el interior y el exterior. Y bueno, se produjo una chispa y se produjo todo un incendio catastrófico ahí a bordo y bueno, los 3 tripulantes fallecieron, atrapados. Cuando hay un exceso de oxígeno en un ambiente, los materiales que por ahí no son combustibles en condiciones normales se vuelven perfectamente combustibles. Uno de los materiales que ellos usaban era el sistema de abrojos, porque bueno, ustedes vieron con la falta de gravedad, las cosas se van desplazando de un lado para el otro. Entonces fijar con abrojos elementos hace que uno los pueda colocar fácilmente en varios lados. La tela de ese abrojo se había exigido como ignífuga. Un material ignífugo es un material
que se va a quemar, pero que si uno suspende el aporte de energía, no va a seguir la combustión. Aparte va a tener una combustión muy lenta, fácilmente detectable, no va a producir una llama directa. Entonces el abrojo era incombustible. Eso lo vi en un documental. Cuando se produce este chispazo, al tener una atmósfera enriquecida, 100% de oxígeno, a una presión muy elevada, porque estaban a nivel del mar, las condiciones de encendido de ese material cambian drásticamente, pasa de ser ignífugo a ser perfectamente combustible. Y bueno, la combustión fue muy, muy grande, y encima de todo, la cápsula se había modificado y se abría hacia adentro en lugar de abrirla hacia afuera. Esto fue el resultado de la primera misión Mercury, donde justamente Grissom, que es uno de los tripulantes que fallece acá, en la segunda misión de Mercury, cuando cae al mar, se dispara los explosivos que abren la cápsula, entonces la cápsula se llenó de agua y el astronauta casi se ahogó. Entonces, para prevenir eso, cambiaron el sistema de apertura y en lugar de abrirla hacia afuera, le hicieron que se abriera hacia adentro. Cuando se produce el incendio, hay una gran emisión de gases, tienen una presión elevada respecto del ambiente, los gases que están en el interior hacen que aumente la presión interior. Entonces White, que era el que tenía que abrirla, estaba justito sobre la puerta, una persona grandísima, robusta, muy, muy, muy fuerte, no pudo hacerlo. De todas formas fue terriblemente rápido. En un momento dado es como que saltan partes de la cápsula por la sobrepresión que tuvo. Todo eso condujo a un cambio radical de la cápsula para proveer seguridad. Y bueno, hizo peligrar todo lo que era el programa. En Rusia había pasado algo similar con un astronauta, pero en unas condiciones así de prueba, pero bueno, no había sido dado a conocer el hecho y por ende no se tuvo en cuenta. Bueno, fue catastrófico, o sea, terrible. La investigación tuvo que buscar todos los detallitos, ahí ven la cápsula como había quedado, y bueno, desarmaron todo, lo revisaron pedacito por pedacito, hasta determinar cuál había sido el motivo que provocó esta catástrofe. Sistemas tan complejos como estos, realmente a veces uno se sorprende, pequeños detallitos, lo que pueden llegar a provocar. Por eso, les vuelvo a repetir, digamos, un enriquecimiento de oxígeno en un lugar cerrado, en una cabina, en una habitación o algo, es algo sumamente peligroso. Es muy, muy, muy peligroso y tienen que evitarlo. Porque cambia notablemente el comportamiento que puede llegar a tener en cabina, o sea, y las cosas que pueden llegar a ocurrir. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta ahora? ¿Se usa el oxígeno al 100% por una cuestión de almacenamiento o ya porque veo como que se contradice un poco con esto de que o sea, el oxígeno puro tampoco es bueno respirarlo durante un tiempo Pero lo que prolongado? pasa es que, sí, está bien, lo que pasa es que en un momento dado usted va a necesitar una sobrepresión de oxígeno, digamos, para mantenerse. Claro, pero ¿por qué no aire en lugar de oxígeno? Es ahí, por ahí, a donde quiero llegar. Porque usted tiene que lograr mantener la presión parcial de oxígeno en el nivel alveolar. Y en algunos casos, digamos, el aire que usted va a tener disponible no va a ser suficiente para poder suministrarlo. Entonces es mucho más práctico meterle el oxígeno y mantenerlo operativo. Ok, ahí me cerró, gracias. Bueno. Exacto. Sí, 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 sí.
Sí, porque no podemos garantizar que que los pasajeros se coloquen correctamente las máscaras, ¿no? No, no es solo eso, sino que no es algo que uno esté habituado. O sea, en mi vida he sufrido una descompresión explosiva. Y por más que haya visto lo que me enseñan, hasta que no lo vivo, no lo aprendo. Me explico, como decía el maestro Confucio. O sea, exactamente, exactamente. O sea, hay gente que no sabe qué hacer. Bueno, obviamente hay gente que va a empezar a gritar, otros que entran a una especie de pánico y algunos que directamente toman la mascarita y se la colocan, ¿no es cierto? Pero no es algo común. Entonces, si las personas estuvieran entrenadas, entonces la supervivencia se ve asegurada en ese sentido. Bueno, se colocan las máscaras, están ahí disponibles y bueno, se usarán según lo que se necesite. Otra cosita más que les quería comentar sobre este particular, para que ustedes vean, es estas mascaritas que nosotros vemos acá, vemos que están de sistemas de emergencia. ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, hay que soportar todas las propagandas, ¿no? Para poder ver algo. Acá nos muestran un sistema de emergencia para pasajeros. Es cortito. Passenger oxygen is provided by individual chemical oxygen generators located in the passenger service unit above each seat group. Passenger oxygen is also available at each flight attendant seat location and in each lavatory throughout the cabin. Passenger oxygen masks deploy automatically if cabin altitude reaches approximately 14,000 feet. O sea, si se llega a una presión de cabina de 14.000 pies, ¿sí? Entonces se activa automáticamente el sistema. 14.000 pies, hasta donde yo me acuerdo, serían aproximadamente, dividido 3 por punto 3, quiero decir, 4.200 metros, más o menos. Entonces, o sea, estoy por arriba de lo que es tolerable sin suministro de oxígeno. Se activa la caída de máscaras automáticamente. The passenger oxygen masks can also be deployed manually from the flight deck. To activate the system, raise the switch guard and move the passenger oxygen switch to on. This causes passenger oxygen masks throughout the cabin to drop. Activate the passenger oxygen system now. The passenger oxygen on light illuminates when the passenger oxygen masks automatically deploy or if activated by the passenger oxygen switch. After the masks drop down, pull on one mask to activate all masks in the unit. An inline green flow indicator confirms that oxygen flows to each oxygen mask. If a passenger oxygen mask compartment fails to open, insert a small object such as a pen or hairpin into this slot to release the door. The door opens and all oxygen masks drop. Bueno, lo que acaba de decir es que si ustedes no se activa automáticamente el lugar en donde están la máscara de oxígeno, colocando una lapicera o algo, pueden hacer un poquito de presión y se va a abrir la tapa y van a caer las máscaras. Cuando uno tira de una de las máscaras, se dispara la vela
y empieza a suministrar oxígeno a todas las máscaras. Y hay un indicador de flujo que se coloca verde diciendo que está pasando el oxígeno por la máscara. De todas maneras uno se da cuenta también porque está tirando el oxígeno ahí, a la salida de la máscara. Bueno, es un pequeño video que lo muestra, pero hay que vivirlo para entenderlo. ¿Sí? Bien, lo que yo les quería mostrar en este caso en particular fue que hubo un caso, no sé si lo tengo en la parte de riesgo de incendio, creo que está en la parte de riesgo de incendio, en el capítulo siguiente, vamos a verlo un poquito más al final, donde se produjo un incendio justamente por las velas estas, pero velas que estaban fuera de uso y que habían sido devueltas al fabricante y que las llevaban arriba de una aeronave. Entonces se produjo una chispa y se ve que se prendió una vela y la temperatura prendió a las otras velas, entonces de esa manera se produjo toda una combustión. Como iba en el compartimento de carga, no se pudo ver todo esto, pero la aeronave perdió, digamos, control y bueno, terminó estrellado en los que se llaman los Everglades, o sea que son los pantanos en Florida. A ver si lo tengo por acá. ValueJet, acá está. El DC-9 de ValueJet, veamos, el vuelo ValueJet 592, ahí está. ValueJet Jet 592. Hay una dramatización de esto, de este video, donde, bueno, todo un documental que lo cuenta, al caso de ValueJet 592, justamente de incendios por estas velas, pero que no estaban en uso, sino que estaban almacenadas. De ahí por el tema de manejarlas como sustancias peligrosas. Un DC-9, esto fue en la década del 90. En la parte de atrás está todo el compartimento de carga. Una capitana y otro señor que también tenía bastante experiencia como copiloto. No que estuvieran, yo entiendo que no estaban vacíos, sino que no estaban fuera de servicio.
592, contact Bobby Center on 13245 Saw. Put us on 92, Roger, turn 1, heading 270, maintain 7,000. What kind of problem are you having? Roger. Butterfly 92, they're going to be standing by before you can plan where 1-2 when it will direct it off them now. Butterfly 92, turn 1 heading 140. Bueno, más allá de todo esto, lo que les quiero decir es, ven el riesgo del transporte de una sustancia de tipo peligroso.
el riesgo de transporte no correcto y lo que puede llegar a provocar. En este caso, bueno, el incendio lo que hizo fue en el compartimento de carga, que en la parte de atrás se extendió en las gomas, en las cubiertas. Cuando una cubierta toma fuego, se quema toda completa y no puede pararse. Y bueno, dañó los sistemas eléctricos, entonces, por ejemplo, uno de los motores no bajaba, no se controlaba, se empezó a perder control de la aeronave y bueno, no tuvieron forma de controlarlo y se estrellaron a máxima velocidad en los pantanos. Y bueno, desapareció completamente la aeronave, quedaron los restos y después de toda la investigación se pudo determinar cuál fue la causa que llevó a esto, ¿sí? Y aparte, bueno, tengan en cuenta lo siguiente, o sea, tenían calor, tenían exceso de oxígeno en un lugar cerrado, entonces, bueno, ya era un caso cantado. Por eso el enriquecimiento de oxígeno también no es muy bueno en un lugar cuando tiene una cabina que está del tipo cerrado, ¿sí? Que no está ventilado. Pero bueno, si hay una despresurización ya está ventilada, entonces no tenemos mayores problemas con respecto a esto. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún aporte que quieran hacer, por favor? ¿Preguntas? Acá tienen el informe del accidente, si lo quieren ver. Este es todo el report. Está en el apunte acá en la página 239, en lo que es riesgo de incendio. ¿Ve? Ahí colocado, o sea, cada vez que les comento algún caso de algún accidente o algo así por el estilo, si encontré el informe, lo coloco como vínculo para que lo descargue. No se queden solo con los videos y las dramatizaciones. Hay que leer los informes porque son interesantes como para profundizar sobre esto, ¿sí? Recuerden que ustedes como futuros profesionales también pueden realizar estos tipos de informes, ¿no es cierto? Acá se usan, en estas investigaciones hay que usar todas las herramientas posibles, no solo reconstruir el hecho digitalmente con algún simulador y todo, sino entrevistar gente y hacer todo tipo de ensayos. Es algo realmente interesante el trabajo, ¿no? Bueno, y tienen también, como les mostraba recién, el tema del tema de oxígeno, que está muy relacionado con el tema de los riesgos de incendio. O sea, hay varios lugares donde hay enriquecimiento de oxígeno y bueno, los resultados que pasan que son catastróficos, ¿sí? Bueno, de ahí que las instalaciones eléctricas también que se utilicen en lugares donde hay uso de oxígeno tienen que estar adecuadamente construidas para justamente evitar la generación de chispas que puedan producir riesgo de incendio. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, entonces vamos a lo que van a tener que hacer. En el trabajo en clase van a hacer un trabajito práctico, ahí lo vamos a activar. Evitamos la tarea. Van a diseñar un sistema de oxígeno para la aeronave que ustedes han tomado en el trabajo práctico número 3. O sea, van a tener que elegir qué sistema usan, qué distribución, cómo lo van a emplear, las máscaras, todo. Nada más ni nada menos. Algo simple. No busquen de complicarlo demasiado. Bueno, ya está asignado el trabajo, digamos, y también la fecha de entrega. Sí, al que ustedes emplearon, a la aeronave. Así seguimos trabajando sobre la misma aeronave, porque si tienen que relevar otra aeronave, les va a llevar más tiempo. Bueno. Le puse el número, no es que sea 1, 2, 3, sino que está asociado a la unidad que corresponde según el programa de estudio, señor De Simón. Por eso es para relacionarlo nada más. Para ubicarnos nada más. Bueno, si no hay algún tema o alguna duda o algún aporte que quieran hacer, terminamos acá
los despido y les agradezco mucho la participación en nuestra clase. Y otra preguntita, ¿la grabación de la clase anterior han podido acceder? Sí. Bueno, señor Ladabás, sí, ya sé, pero el resto de la gente, ¿han podido acceder? Sí, profe, sí se puede ver. Bueno, perfecto. Ok, eso para recordar las cosas que vemos, ¿sí? Ahora voy a detener la grabación de acá y de esa manera ya estamos. Esta otra grabación, cuando esté procesada, porque tarda un rato, después se la subo para que ustedes la puedan ver. Bueno, los vemos el miércoles de la semana que viene, donde ya vamos a ver otros temas también interesantes, digamos, sobre los sistemas y equipos que tiene la aeronave. Por favor, les vuelvo a insistir sobre el tema de las consultas. Cuando queda hacer una videoconsulta también lo podemos hacer. Yo estoy concurriendo casi todos los días, menos los viernes, pero no están muy organizados los horarios todavía, así que no puedo fijar bien un día o una hora. Así que lo dejamos un poquito más adelante si es presencial. Pero bueno, gracias por estar y nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego.